Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, el relato de la curación que el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7 nos presenta en este día, lunes 14 de septiembre, nos lleva a mirar más a la fe que obtiene el milagro que al milagro mismo. Y en este sentido la figura de este pagano, que además era centurión romano, asume un valor emblemático, pues se presenta como modelo para todos nosotros. Este hombre es figura también del primero de los paganos, que fue Abraham. Recordemos que él procede de un lugar distinto a la tierra prometida, pero que por su fe llegó a ser padre de todos los creyentes y depositario de la promesa. El Señor Jesús, fiel al cumplimiento de su misión, no puede dejar por fuera de la misma a los paganos, pues se trata de una verdad teológica. Si Dios es plenamente misericordioso, necesariamente ama también a sus enemigos, trae la salvación para todos los pueblos y perdona a los pecadores. Jesús entra en Cafarnaún, una ciudad fronteriza, dando inicio a su misión entre los más apartados. Estaba allí un centurión, es decir, un comandante de las tropas romanas, enemigos por excelencia de los judíos, considerados además pecadores de lo peor. Sin embargo, este hombre es distinto, es bueno con los judíos, los trata bien, quiere además a sus subalternos, se nota por la preocupación por uno de sus criados, es temeroso de Dios, pues hasta una sinagoga les construyó a los judíos que allí habitaban. En resumen, es un pagano abierto y dispuesto a acoger la salvación. El criado se encontraba muy mal y a punto de morir. La necesidad extrema de esta persona es siempre el comienzo de la fe, que nace del hecho de reconocer que estamos mal y a punto de morir, y que por lo mismo necesitamos desesperadamente de la salvación, que nos lleve a estar bien en el presente y a evitar la muerte futura. El centurión había oído hablar de Jesús. Como nuestra Madre María, la fe le llega por el oído, por la escucha de la palabra que anuncia la salvación. Estando seguro de la posibilidad de salvación para su criado, envía entonces a un grupo de ancianos que sirven como puente entre Jesús y el centurión. Él no va hacia Cristo, pues se siente indigno. Será en cambio el Señor quien vaya hacia él, destruyendo cualquier sentimiento de indignidad con el poder de su palabra. Los ancianos lo recomiendan, especialmente por la bondad que les ha demostrado. Y el Señor entonces se va con ellos, pues no estaban lejos. El pagano, en medio de su necesidad, había pedido que el Señor viniera hasta su casa. Pero cuando descubre que el Señor va efectivamente hacia su casa, le ruega entonces que no venga. Ya se sintió indigno de ir ante él personalmente, ahora se siente mucho más indigno de acogerlo. Se llena de un sentimiento de respeto profundo por el Señor. Y en esto nos da un ejemplo grande, pues a veces a nosotros como cristianos se nos olvida este sentimiento de respeto y de indignidad que no pueden nacer del miedo, sino de un amor grande por nuestro Dios. Llama la atención este detalle, y es que mientras los ancianos recomiendan especialmente al centurión gracias a los favores que de él han recibido, el centurión en cambio manda decir a Jesús: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Está claro que para el Señor Jesús son mucho más valiosas estas últimas palabras, pues están llenas de una grande y sincera humildad, mientras que las palabras de los ancianos estaban llenas de intereses y de conveniencias egoístas. Sus sentimientos de respeto e indignidad aumentan la fe y la confianza en su palabra. Es consciente de su miseria, pero al tiempo tiene la certeza de la misericordia de Jesús, y su certeza nace de aquello que él vive. Él dice: yo también vivo bajo disciplina. El centurión entonces utiliza una especie de parábola y compara la pequeña fuerza de su palabra, que de todos modos se hace obedecer, con la extraordinaria fuerza de la palabra del Señor. Si la palabra de Él lleva a que se ejecute lo que mande, ¿cuánto más la palabra de Dios se tiene que cumplir? Pues a ella está sometido todo el universo. Su palabra obedecida y llevada a la práctica es salvación y vida eterna. Para el caso, si la palabra de un militar no es obedecida, el transgresor debe sufrir un castigo, mientras que en el caso de la palabra de Dios, el castigo y la infelicidad más grande para cualquier ser humano será no obedecerla, no acogerla, no vivirla. La forma como argumenta este centurión su fe es realmente admirable y diríamos
perfecta. ¿Cuánto necesitamos aprender nosotros de Él? El mismo Señor Jesús se queda admirado. Por eso es presentado este centurión como modelo de la fe que todos los discípulos del Señor deberíamos tener. El texto culmina felizmente, pues cuando retornan a la casa encontraron al siervo totalmente sano. La palabra de Dios posee una fuerza extraordinaria, capaz de transformarlo todo y de hacer nuevas todas las cosas, pero supone siempre la fe, la acogida. Ella realiza lo que dice solo en aquel que cree, pues todo es posible para quien tiene fe, y nada es imposible para Dios. Si la palabra de nuestro Maestro es una semilla, la fe es el terreno apropiado para acogerla y sobre el cual crecerá y dará mucho fruto. Sin la fe, la fuerza de la semilla quedará totalmente improductiva. Queremos elevar hoy a nuestro Señor esta oración. Señor, no somos dignos de que entres en nuestra casa, pero di solamente una palabra tuya y esto bastará para que quedemos sanos. Recibamos la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.